Acá dice, creo que estamos saliendo al aire, ¿es así? Bueno, es un gusto para nosotros Hola, ¿cómo presentar estas están? jornadas. Sí, Astrid, estamos las dos en línea. Bien. Bueno, buenos días a todos. Cualquier error supongo que nos irán comunicando, porque en esto estamos todos improvisando. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Ana María Bernet y vamos a presentar la jornada sobre resiliencia con mi compañera que es Astrid. Hola, buenos días a todos. Yo soy Astrid Teme. Un gusto estar con ustedes y también para mí unos nervios para poder conectarnos con esta nueva tecnología que es hablar a través de Zoom. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que hace rato que queremos hablar, que es la resiliencia. Bueno, Ani, podemos empezar a contar cómo surgió el tema de la resiliencia cuando Astrid me dijo que tenía que escribir un artículo sobre algo y no sabía de qué hablar. Yo le dije, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar un poco de este tema de la resiliencia, ya que teníamos idea de que algunos colegas nos habían convocado desde ese lugar, nos habían nombrado, en mi caso, a Astrid, el caso de la doctora López Mato, que me había comentado que cuando daba una charla nos nombraba como resiliente. Entonces, a partir de ahí empezamos con Astrid a investigar ese constructo que es la resiliencia. bueno, a mí Sergio Hasbam me propone a escribir sobre un tema y yo voy a contar, en realidad hace mucho tiempo quien me decía que escriba sobre resiliencia era mi mamá, porque la verdad que ese concepto empezó a sonar en mi vida hace mucho tiempo. Quizás no con ese nombre, pero sí con la idea de lo que era la resiliencia. Entonces, cuando la conozco a Ani, eh, también la miraba yo con esa mirada de resiliente. eh, Después de hacernos amigas, le digo, ¿por qué no escribimos sobre resiliencia? Y empezamos a escribir el trabajo, primero para el artículo que me pide Sergio y después pensándolo para el Congreso de APSA. Y después, cuando Carlos me propone esta jornada, decidimos presentarlos acá. Bueno, así que la idea que les decíamos es empezar a hablar sobre resiliencia y la idea, ahora vamos a compartir pantalla, la idea, como decíamos, es hacer un desarrollo primero de todo lo que es el concepto de resiliencia, y ahí pusimos la parte de neurobiología, que es la que Astrid se va a ocupar, y la experiencia es compartir un poquitito en qué punto nosotros nos sentimos identificadas con esta idea de la resiliencia, ¿no? Quisiera ver, estoy tratando de pasar ahora a la siguiente. Quédese tranquilo. Relax, resiliencia para el Zoom. ¿Podés agrandar o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Está? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver Sí, sí? me puse Bueno, los anteojos. No, ya lo sé. perfecto. Bueno, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de un ser humano, de, de un grupo o de la sociedad, de enfrentarse a situaciones adversas de la vida, de atravesarlas, superarlas, ser modificado por ellas y poder salir fortalecido. Pero la manera de enfrentarlos a las situaciones adversas va a depender siempre de lo que heredemos, de lo que tengamos heredado y de lo que tengamos adquirido, ¿sí? Eso es muy importante en resiliencia. Ah, ¿No? Está la flecha, ustedes están mirando, está la flechita ahí, ¿no? Sí. La ¿sí? siguiente diapositiva, perfecto. Bueno, porque no sabemos si esto está avanzando o no. Lo que decía Astrid es esto que marca un poco la imagen, ¿no? Que resiliente no significa solo recuperarse en el sentido estricto de la palabra, sino crecer hacia algo nuevo. Lo que se postula es que a partir de una instancia traumática se van a despertar algunas potencialidades, es el despertar de algo nuevo, de algo transformador. De eso se trata la resiliencia y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Entonces, ¿qué cosas se activan a partir de una experiencia traumática que permiten dar un crecimiento hacia algo superador, algo transformador? Y antes que pases, Ani, antes que pases, hay algo que vos siempre me dijiste,
y que me parece que es importante, que no lo pudimos encontrar específicamente con la definición, pero ahora que ya me relajé un poco, quiero decir algo que la gente a veces cree y que confunde. Ser resiliente, y con esto me vas a ayudar vos, que lo definís mejor, ser resiliente no significa no sufrir. Ser resiliente no significa salir airoso y contento de una situación adversa. Ser resiliente significa transformarse y levantarse de nuevo, pero no sufrir, ¿sí? Y que las cosas Sí, no no te sé qué pasen. contexto te lo habrá dicho, porque bueno, en estas circunstancias nos hemos acompañado bastante por todo lo que nos tocó vivir y creo que en algún momento que ya estaban en una instancia muy difícil, yo le decía, bueno, Claro. permitite sufrir, no es que no tengas que sufrir, sino como confiar en que vamos a salir de esto, ¿no? Que es lo que por ahí decíaste que nos identifica, sentir que podemos salir y que podemos levantarnos. ¿Sabés en cuál fue? Cuando estaba escribiendo el artículo, a principios de este año, te dije, no sé si me voy a animar a hacerlo, porque sabés de qué tengo miedo, Ani, de volver a enfermarme y cómo voy a decir, cómo voy a hablar de la resiliencia si me vuelvo a enfermar. Y vos me dijiste, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver sufrir y no tiene nada que ver que te vuelvas a enfermar. La idea de resiliencia tiene que ver con volver a levantarse, armarse y rearmarse. Bueno, Entonces, de eso se trata, de eso estamos hablando. entonces, cada vez que leo sobre resiliencia y cada vez que aprendo sobre resiliencia, eh, creo que me identifico mucho más con ella. Y una de las frases, porque hay muchas frases de resiliencia, una de las frases que a mí me pone más la piel de gallina es esta de Alma Fuerte. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Seguimos. Bueno, creo que esto define un poco que después cuando contemos un poco las experiencias, Astrid le va a relatar las veces que se ha tenido que levantar, ¿no? A mí quizás un golpe fuerte me tiró abajo y me tuve que levantar, pero ella es como una cosa permanente de Revoltura. golpe, tiene que seguir superando, ¿no? Bueno, pero vos Bueno, te repones. acá viene el término de dónde viene. Resilio y dice volver hacia atrás, saltar hacia arriba, rebotar, volver a tener el poder de recuperación. Y de eso se trata, como decía, no es solo superar, sino saltar y crear algo nuevo. Esto es lo que el término trata de representar, como crecer y superarse y transformarse, ¿no? Pero el origen de la resiliencia eh, viene de la física, ¿sí? En la física, los materiales que fueron sometidos a situaciones o a presiones que lo deformaban, que los deforman, la resiliencia es la capacidad de ese material de volver a retomar su forma anterior. Pero luego las ciencias sociales toman el concepto de la física y un tiempo mucho más cercano a la actualidad, la psicología lo toma. Y uno de los pioneros en tomar el concepto de resiliencia fue un neurólogo y psicólogo infantil llamado Michael Ruther, que trabajó mucho con pacientes autistas, con pacientes con autismo. Yo después voy a hablar de esto para cuando hable de los rasgos de las personalidades resilientes, pero vamos a continuar con Ani. Bueno, yo si tengo que nombrar quiénes se dicen los que crearon la cuestión de la resiliencia, empezaron a hablar del término, uno después Volvi a hablar del apego seguro y arma toda una teoría en relación a esto. Él dice que las personas necesitan contar desde temprana edad con vínculos que le brinden seguridad, de que el mundo pueda ser explorado, pero de que se pueda volver en caso de necesidad, ¿no? Este sería el apego seguro. Ir a explorar el mundo y saber que alguien está ahí esperando si uno necesitara. Quizá en esto no nos vamos a poner de nuevo de ejemplo. Bueno, yo decía que algunos colegas nos pusieron de ejemplo y nosotros nos sentimos identificados. En esto creo que para poder transitar nuestros caminos, Astrid, desde Catamarca, yo desde el interior del Chaco, hemos recorrido un largo camino de tener que salir, despegarnos de nuestros padres para poder continuar nuestra formación, pero sabiendo que estaban ellos ahí, ¿no? Sabiendo, este apego seguro es lo que nosotros cuando comentábamos lo teníamos. No sé si estás de acuerdo, Astrid. Exacto. Creo que, creo que parte de del fundamento de lo que queríamos contar era esto, venir del interior, lograr ser médicas y enfrentar la adversidad desde diferentes lugares
y esto es uno de los rasgos de las personas resilientes, poder tener iniciativa, proyectos y exigencias, siempre exigirte más para estar cada vez mejor, que tiene que ser parte del ser humano, pero creo que es uno de los factores que hacen que el sujeto resiliente tenga esta capacidad de enfrentarse a las adversidades. Bueno, este sería, digamos, el que creó ese concepto fue el John Bowlby, y quizá el que desarrolló el tema de resiliencia fue Boris Cyrulnik. Él, bueno, tiene una experiencia sumamente traumática. Él perdió sus padres en un campo de concentración cuando tenía 6 años. Fue adoptado por unos granjeros que le enseñaron e inculcaron el amor a la vida, y ahí surgió lo que él llama los opuestos complementarios. Él dice que cuando una persona sufre un trauma, una parte de esa personalidad sufre, pero la otra cobra más fuerza y se recupera. Él, a partir de su propia experiencia, como decimos, creó esta teoría de los opuestos complementarios, y decía que, bueno, esta posibilidad de la resiliencia de recuperarse y salir fortalecido, ¿no? En estos dos, digamos, autores, lo que vemos es que nuevamente se toma en cuenta todos los aspectos a ser potenciados, a ser desarrollados, a considerar que todas las instancias difíciles son una posibilidad de superarse y salir fortalecidos. Los dos crearon la idea de que una persona, digamos, cuando tiene un apego seguro y cuando tiene resiliencia, han sido aceptados incondicionalmente por su figura de apego, y que esto les permitió confiar en ellos mismos y salir fortalecidos. Permanentemente en la resiliencia lo que se toma en cuenta son esos aspectos positivos a ser desarrollados de la personalidad para poder superarse. Eso es lo que de alguna manera postularon estos dos autores, y que es lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de la jornada. Bueno, esto es una cuestión también que parte de este apego, que permanentemente el concepto de resiliencia no es un concepto estático, sino que es un concepto a ser desarrollado, a ser promovido, y esta es nuestra función también como terapeutas. Nosotros somos parte de ese entorno de las personas, y que vamos a tratar de promover aspectos resilientes que consideramos que cada una de las personas lo tienen y que los pueden poner en juego. Nosotros también podemos ver que si hay circunstancias por las cuales los pacientes nuestros no tuvieron un apego seguro, nosotros podemos funcionar como figuras de apego, promoviendo esos aspectos resilientes en cada una de las personas. Muy bien. Esto creo que parte, bueno, yo voy a contar de dónde surgió lo de los pilares. Warner es una investigador que en la isla de Haití, en 1955, él hizo toda una investigación con 700 niños que habían crecido en circunstancias muy desfavorables, con pobreza, alcoholismo, situaciones de muchísima vulnerabilidad, podemos decir. Y sin embargo, a lo largo de 30 años él hizo una investigación y comprobó que muchos habían tenido problemas, pero un 30% de todos esos niños habían tenido capacidades de salir al frente, de tener una vida muy positiva. Entonces, a partir de ahí le hizo una investigación qué tenían esos niños que habían crecido en circunstancias favorables y aún así habían crecido y habían podido desarrollarse, ¿sí? Entonces él dijo que todos estos tenían factores en común que los identificó como los pilares de la resiliencia. Perfecto. Un tiempito antes, me parece importante nombrarlo a Michael Ruther, porque antes de todos ellos empezaron a existir médicos, psicólogos y gente que investigaba sobre estos factores protectores de los individuos que ayudaban a las personas a poder enfrentar situaciones difíciles, situaciones potencialmente traumáticas. Y antes del concepto de resiliencia, se hablaba de invulnerabilidad. Entonces Ruther, que era un médico neurólogo, también psicólogo infantil, introduce por primera vez el concepto. Antes que los otros, él fue pionero. Introduce este concepto y habla de que ciertas personas en situaciones potencialmente traumáticas podían recuperarse frente a estas situaciones traumáticas.
introduce, luego en 1978, más o menos cuando yo nací, introduce algunos factores protectores que eran una autoestima consistente, él ya los introduce, autoestima consistente, relaciones interpersonales y seguridad en las personas o en los individuos. Mucho tiempo después, muchos años después, porque dentro de todo la resiliencia es un término bastante reciente, moderno, y su estudio, sobre todo de la psicología y de la neurobiología, es muy, muy cercano a la actualidad. En el 2004, Melillo hace una recopilación de varios estudios, sobre todo los de Werner, que nombró Annie, y enfocado en los rasgos de las personalidades resilientes, enumera estos rasgos enfocándose en los factores protectores de las personas resilientes en estos pilares, que son 8, y que yo voy a nombrar algunos y le voy a dar pie a Annie para que me ayude con los otros. Dentro de estos, el quizás más importante y la base de los pilares es una autoestima consistente. ¿Qué es una autoestima consistente? Un apego seguro. Es el fruto de una relación de cuidado afectivo dada por un mayor sobre un niño o un adolescente, un mayor lo suficientemente bueno y amoroso como para dar ese amor y ese cuidado afectivo. En el caso nuestro, como hablábamos con Annie, fueron nuestros padres. En el caso mío, mis padres ayudaron a mi resiliencia. También la iniciativa, porque yo voy a ir hacia la izquierda y Annie va a ir hacia la derecha. El poder de iniciativa ayuda mucho a las personas con rasgos resilientes. Generar iniciativas, exigencias, proyectos, metas. El humor, aún en la tragedia, genera mucho bienestar, aunque sea por espacios pequeños. Uno sufre, pero muchas veces con humor las cosas se pasan mejor. Y de ahí con Annie tenemos un montón de anécdotas que quizás en el transcurso de esta charla las podamos contar. Porque en realidad nosotros no queremos, nosotros no, solo, a mí me parece que es importante hablar de que con esta nueva, con esto nuevo que está pasando con la pandemia, quizás existe un cambio, quizás podamos cambiar nuestra mentalidad, quizás podamos ser más empáticos. A todos nos pueden pasar muchas cosas. Todos podemos estar de los dos lados, todos podemos ser pacientes y todos podemos ser enfermos. Y quizás no todos nacemos con una capacidad de ser resilientes, podemos ser vulnerables, pero podemos generar esto para poder ayudarnos a ser resilientes. Entonces de eso se trata, no de ser ejemplos, sino de ayudarnos. Y esto no es solo una charla como para hacer algo motivacional, para nada, es para mostrar desde la psicología y desde la neurociencia que existen mucha evidencia de que la resiliencia se puede aumentar para la terapia, ¿sí? Tanto farmacológica como psicológica. Entonces el humor, Annie, podés contar nuestros ejemplos de humor cuando nos conocimos. Bueno, sí, creo que nos hemos reído mucho y eso siempre lo ponemos en juego, ¿no? Que uno pueda estar, como yo estuve con Astrid, acompañándole en las salas del Fleming, donde hace quimioterapia, y estar matándonos de risa. Hacía, superadas. Hace pocos días, bueno, pero que se pueda estar matando de risa y que la enfermera nos venga a decir que por favor no callemos, que hay otros pacientes al lado que pareciera que no lo vivenciaban de la misma manera, pero creo que en circunstancias de lo más difícil hemos aprendido a reírnos y eso nos rescata muchísimo a las dos. Eso es un rasgo compartido y es un rasgo resiliente también, lo encontramos acá. También la creatividad. Y la creatividad es el arte de crear belleza en el medio de un caos, en el medio de un desorden. Y esto se puede, digamos, significar en diferentes cosas. Y yo lo puse en el significado de, por ejemplo, en mi vida, el encontrar la belleza en el medio de caos de un montón de cosas. Entonces, yo encuentro belleza cuando estoy estudiando algo, en si me siento a tomar un helado y lo disfruto, o por ejemplo, en el momento que hice quimioterapia, dije, yo no voy a ser fea, yo me voy a buscar el mejor pañuelo, me voy a pintar mis cejas y voy a estar divina, porque esto no me va, digamos, no me va a doblegar. Y eso creo que es parte de esta creatividad que uno tiene que tener.
Y bueno, la moralidad es parte de pensar en el otro, como en uno mismo. Y una cosa importante para darle la mano a Ani para que ella también siga hablando es la capacidad de relacionarse. Y en esto voy a hablar fundamentalmente de generar lazos con los otros. Y en este caso voy a hablar de los lazos que uno genera con los amigos, con la familia, pero fundamentalmente con los colegas. En el caso mío quiero hablar, porque con los colegas en estos últimos años yo he podido generar un lazo que a mí me ha fomentado muchísimo mi resiliencia, porque nosotros como médicos y los que amamos la medicina nos encanta el vínculo con nuestros colegas, con la psiquiatría, y, y he encontrado gente tan empática y que me ha ayudado tanto a ser resiliente, que me ha apoyado tanto en situaciones sumamente difíciles, tirándome muchísimas manos. Por eso no hay que aislarse y hay que dejarse ayudar, porque la gente muchas veces puede ser muy empática con uno. Sí, sí, yo también rescato lo que dice Astrid, la capacidad de relacionarse, y en este tiempo que me ha tocado superar muchísimas adversidades, si yo no tuviera la posibilidad de contar con una red, con un grupo de amigos, porque bueno, mi situación es complicada, mi familia de origen vive en el interior, yo, digamos, recientemente separada cuando tuve un accidente que me cambió la vida, esto no hubiera sido posible si yo no hubiera contado con un sostén, un grupo grande de amigos. Y esta capacidad que uno tiene hace que se fomente, como dice Astrid, la resiliencia, ¿no? Eh, la otra cuestión del humor como recurso terapéutico, o sea, el humor es una capacidad resiliente y yo creo que si nosotros la podemos aplicar como terapia, bueno, desde la terapia cognitiva se la considera así, un recurso terapéutico. Si nosotros podemos poner, como decía Astrid, un humor, hasta las situaciones más dramáticas pueden tener un costado positivo. O sea, ayuda mucho a sobrellevar las circunstancias difíciles, hace que uno pueda mirar el lado cómico de la situación, ¿no? En esto de la terapia yo trato de que los pacientes, o sea, hay que tener también un rasgo de personalidad que posibilite ese uso del humor, y hay que ver los pacientes que se pueden enganchar y en qué momentos pueden reírse de ellos mismos, ¿no? O sea, creo que hay que tener cuidado que el paciente sienta que uno se ríe de sus temores, de sus obsesiones, no de él. Por eso hacer una alianza para reírse de esas cuestiones que a veces, cuando se las puede empezar a ver, digamos, un paciente puede ver estas cuestiones fóbicas como algo casi divertido, o de las obsesiones, y empezar a reírse, creo que es sumamente terapéutico, y yo permanentemente lo uso. A veces mi paciente me dice, ay, no, no sabes lo que te voy a contar, te vas a matar de risa cuando te cuente, o ellos mismos dicen, no, lo que me reí pensando cuando lo contara. O sea, eso mismo puede ser vista que en circunstancias difíciles puedan sentir, bueno, de esto el día de mañana me voy a reír, esto va a ser una anécdota y me voy a reír. Entonces, cada circunstancia, por más difícil que aparezca, cuando uno la piensa de esa manera, que va a ser una anécdota risueña, la puede ver de otra manera. Y en esto también, una de las cosas que se dice de las personas resilientes es que no sienten que la vida es dura, sino que puede haber momentos difíciles. Que no es poca cosa, si uno considera que hay solo momentos difíciles que uno los puede superar, que uno tiene la fuerza para poder superarlos, si uno confía en uno mismo, esto puede ser mucho más fácil, por supuesto, de llevar adelante, ¿sí? Y bueno, parte de lo mismo son los factores favorecedores de resiliencia. Y dentro de ellos tenemos las relaciones de apoyo que fomentan el amor y la seguridad. La familia y los amigos creo que nos sostienen. Sin familia y sin amigos a veces las cosas son más difíciles. Abrirse y dejarse ayudar y acompañar ayuda muchísimo. En la vida en general, ¿sí? En la vida en general, esto ayuda mucho. La capacidad frente a los problemas de poder resolverlos, frente a la angustia, uno puede dejar pasar el primer momento y después poder resolverlo, tomar decisiones, no quedarse, hacer planes realistas y tomar medidas para llevarlos a cabo. Digamos, Ani. Bueno, en relación a la investigación en nuestro país no había tantas investigaciones en resiliencia. La que encontramos es una que realizó el doctor Sivak en el Hospital Álvarez con las víctimas de Cromañón. Bueno, sabemos que la tragedia de Cromañón, que se llevó 192 víctimas fatales, nos marcó fuertemente como sociedad.
De eso también vamos a pegar un pequeño pantallazo al final, sobre nuestra capacidad como sociedad de ser resilientes. Bueno, a 2 años del evento, lo que investigó el doctor Silva es que aquellos que no tenían sintomatología de trastorno por estrés postraumático eran los que buscaron de alguna manera algún apoyo, ya sea en redes normales, todo lo que tenga que ver con los grupos de ayuda mutua, o en redes informales a través de grupos de amigos. Los que contaban con ese apoyo no habían desarrollado el trastorno por estrés. Una particular importancia se le da a los grupos de ayuda mutua, pero con la salvedad en que no hay que identificarse y cristalizarse eh, en esa cuestión. Si nosotros digo, bueno, yo soy víctima y me quedo en ese lugar de víctima, eso no me permite superarme y seguir mi vida. O sea, pueden ser fortalecedores los grupos de autoayuda mutua, pero siempre que no se queden congelados en esa identificación. Bien, dentro de eso también tenemos que recordar que nosotras cuando empezamos a investigar de esto, aprendimos mucho del doctor Tafet, y que es un médico psiquiatra que está escribiendo y investigando mucho sobre neurobiología de la resiliencia, y del doctor Sivak tenemos el libro a través de su hijo, así que es importante que también lo nombre yo, además de Ani. Bueno, y antes de hablar de resiliencia, estrés y neurobiología, nos debemos preguntar, pero ¿a dónde o qué es lo que, a dónde está la resiliencia de una persona? ¿En las ganas, en su temperamento, en su personalidad, en su aparato físico? ¿A dónde? Y para seguir hablando de resiliencia, hay otro tema importantísimo, que es el factor disruptivo, o sea, el estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés fue descrito por Ansel en 1936, si no me equivoco, y es la respuesta de un organismo a enfrentar diversos estímulos del ambiente. Algo cotidiano, algo que nos pasa a todos de manera normal, todos los días, en todo momento. Pero ¿cuándo el estrés puede ser negativo? ¿Cuándo el estrés puede ser nocivo? ¿Cuándo el estrés nos puede hacer un daño? Eso va a depender de muchos factores, de qué para unos es traumático y qué no, seguramente. Pero muchas veces las situaciones no deseadas, las situaciones improvistas, situaciones las que no podemos controlar, ¿sí? Las situaciones negativas generan estrés, y si este estrés, que es nocivo, se prolonga en el tiempo, puede llegar a ser un estrés crónico. Y sabemos que el estrés crónico, para que el cuerpo pueda mantener la homeostasis, mantener ese equilibrio, mantenernos en equilibrio, genera mecanismos alostáticos, y de ahí viene la carga alostática. Pero bueno, como para seguir hablando de estrés crónico, el estrés crónico puede generar respuestas en las personas, en los sujetos, y esas respuestas pueden ser respuestas resilientes y respuestas vulnerables. Y es ahí donde la ciencia o donde la investigación está haciendo hincapié y donde tiene que investigar más, porque el investigar por qué existen personas que responden de manera resiliente y personas que responden de manera vulnerable, o sea, mal adaptadas, con posibilidades de, frente a la adversidad, reaccionar con situaciones, con conductas de adicción, depresión o ansiedad frente a las situaciones adversas. Esas investigaciones pueden ayudar a posibles terapéuticas psicológicas y farmacológicas, y parte de lo que nosotras queremos hablar. Estrés y psiconeuroinmunoendocrinología, voy a hacer un pantallazo, hay muchas investigaciones, pero todavía escasas, y sobre esto sabemos que el estrés aumenta el cortisol y que en el cerebro afecta la plasticidad, fundamentalmente la neurogénesis, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, en la amígdala. Y también se sabe, o se está investigando, que el aumento de la dehidroepiandrosterona se asocia a una mayor tolerancia del estrés por su acción antiglucocorticoidea. ¿Sí? Sigamos. Y la plasticidad sináptica es la manera que tiene el cerebro de responder a los cambios adversos del ambiente. La idea es que
las personas resilientes, los sujetos resilientes, pueden reorganizar las memorias traumáticas gracias a la plasticidad sináptica. En la corteza prefrontal, en el hipocampo, en la amígdala, en el núcleo accumbens, en el área segmental ventral. En cambio, ellos, digamos, los resilientes podrían adaptarse por esa capacidad que tienen en su plasticidad sináptica. Pero los pacientes o los sujetos vulnerables tienen disminuida la plasticidad sináptica, ¿sí? Por eso sería una respuesta resiliente en algunos y una respuesta vulnerable en otros, ¿sí? Digamos. Bueno, esto es un poco más sobre plasticidad sináptica y resiliencia, que no se determina en una estructura neuronal particular, sino en un complejo de interacción entre sistemas y la plasticidad sináptica asociada. La próxima. Acá está un poco chiquito, pero bueno, lo que quería decirle es que la neurobiología de la resiliencia implica múltiples interacciones genéticas, ambientales, psicológicas, epigenéticas, que interaccionan en circuitos neuronales. Fundamentalmente los sustratos donde actúa la resiliencia son los que ya nombramos, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, el eje hipotálamo hipoficiario, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, me puse nerviosa, y el área tegmental ventral. Hay dos datos importantes de la neurobiología a tener en cuenta. Uno es el temperamento resiliente. Sabemos que el temperamento es la base biológica del carácter y que está determinado por los factores genéticos que marcan nuestra conducta. Suárez Ojeda, uno de los que investigan bastante sobre resiliencia, dice que un 30% de los factores de la resiliencia podrían atribuirse a la herencia, ¿sí? Por esto. Y además existen datos genéticos de alelos que ayudarían a las personas resilientes a responder con menor ansiedad y menor depresión frente a las situaciones adversas. La próxima. Y bueno, volviendo a lo que dije recién, lo importante de investigar sobre resiliencia es esto, avanzar en entender por qué hay sujetos resilientes que se pueden adaptar frente a situaciones adversas y por qué hay sujetos vulnerables. Y con ello poder desarrollar estas estrategias farmacológicas y psicológicas en el futuro. Me falta mucho, pero bueno, ya están las investigaciones encaminadas. Espero haberlo explicado bien. Este es un modelo de resiliencia hablando de el estrés, los factores protectores y las maneras de adaptarse y no adaptarse frente al estrés, la vulnerabilidad y la resiliencia. Era un ejemplo como para mostrar. Bueno, yo le voy a hablar de cómo nosotros podemos aplicar la resiliencia a la psicoterapia y decía que así como la resiliencia es factible de ser promovida por el entorno, el terapeuta es parte de ese entorno que puede promover la resiliencia. Y se me ocurrió poner a estos autores que de alguna manera apuntan en esa dirección, ¿no? Beck es alguien que, bueno, creador de la terapia cognitiva, además de ser psiquiatra, soy terapeuta cognitiva conductual. Lo que postula ve que todas las experiencias nos dan una posibilidad de aprender de ellas, ¿sí? Y hasta las dificultades son o pueden ser vistas desde ese sentido. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que programamos una exposición, se trabaja mucho en ansiedad, también en depresión, poder hacer activación conductual. Cuando nosotros programamos, lo hacemos consensuado con el paciente, pero si vuelve en la próxima sesión y no pudo hacer lo que programamos, no es que, bueno, decimos, a ver, qué mal, sino, bueno, ¿qué es lo que no funcionó? ¿Qué podemos revisar lo que no funcionó? Y lo que sí funcionó, a ver, esto, nos enfrentamos, a ver, ¿qué hiciste para poder hacer esto? Yo siempre digo, bueno, no pudiste llegar, no sé, hasta la estación, pero saliste, a ver, ¿cómo hiciste para salir? Y a partir de ahí potenciar todo
todo lo que pudo hacer, fortalecer todos los aspectos positivos, ¿no? Creo que en cada paciente hay algo que puede ser desarrollado y vamos a ir en esa dirección. Lo mismo Bandura, que es bien conductual y habla de las expectativas de autoeficacia. Él dice que trabaja mucho lo que se llama modificar las expectativas de autoeficacia. Cuando un paciente nosotros promovemos que pueda hacer algo, es justamente para que cambie esa idea que tiene de sí mismo y desarrolle la autoconfianza. Él dice que una persona no solo tiene que creer que es capaz de hacer algo, sino que tiene que hacerlo para convencerse de que lo puede hacer. ¿No? En esto vuelvo a hablar del caso de las fobias, no solo decir, sí, yo creo que voy a poder hacerlo para comprobarlo, ¿sí? Lo mismo cuando hacemos en el TOC, exposición y prevención de respuestas. No, sí, yo creo que, no, hacelo y probar. Es la única manera que nosotros podemos que ese paciente desarrolle la autoconfianza y que modifique sus expectativas de autoeficacia. Bueno, Víctor Frankl, ustedes saben que es un gran terapeuta, logoterapeuta de terapia existencialista, otro que parte de un campo de concentración, que sobrevivió a un campo de concentración y desarrolló esto, ¿no? Él decía que hay que encontrar un sentido a la vida, crear un proyecto que dé sentido a la experiencia. Y en ese sentido también todas las experiencias difíciles que atravesó él, como digo, desde un campo de concentración, siempre decía que hay que encontrar un sentido para poder dotar de experiencia, dotar de significado a cada experiencia que uno tenga, sobre todo las más difíciles que nos permiten crecer. Bueno, Seligman trabaja mucho todo lo que es la psicología positiva y ahí también, en vez de centrarse en las vulnerabilidades que hacen un sujeto, digamos, más proclive a desarrollar algún trastorno, él hace muchísimo hincapié en todos los factores positivos. Entonces, ¿cómo hacer para optimizar todos esos factores positivos y dar lugar a que se ponga en marcha estos procesos que nosotros vamos a denominar resilientes? ¿Sí? Estos son 4 autores que me pareció que empujan en esa dirección y de cómo nosotros podemos promover en cada uno de estos pacientes aspectos resilientes. En esto también, no es que nosotros los pongamos como ejemplo, pero muchas veces los pacientes cuando ven que uno ha atravesado circunstancias difíciles, pueden ver en uno aspectos resilientes y pueden tratar de aprender de ellos también, ¿sí? Esto es una cosa que nosotros permanentemente trabajamos como terapeutas. ¿Cómo podemos ser nosotros promotores de resilientes mostrándonos como adultos resilientes? Bueno, acá es la parte de contar experiencias personales. Es la parte más difícil, ¿o no? Astrid, ¿querés empezar vos? ¿Empiezo yo? Ya, yo te propongo una cosa, no sé si te parece. Si querés, yo empiezo contando cómo nos conocimos y vos empezás con tu experiencia personal, porque yo sí tengo una fobia a hablar en público, más allá que no lo esté viendo al público. Así que, bueno, antes quiero decir una cosa sobre lo que dijiste recién, que me parece súper importante. Yo creo que uno como médico y como paciente, el que aprende a ser médico y el que aprende a ser paciente, que no es tan fácil, y que la palabra paciente creo que es una de las palabras más difíciles que hay, y creo que uno en la vida elige un montón de cosas, pero creo que elegir ser paciente es lo único que no elige. Uno puede elegir sí un montón de formas de enfrentarse a todo, ¿sí? Uno puede elegir cómo enfrentarse a ser paciente. Y es ahí donde uno puede ayudar como psiquiatra, como médico, a acompañar, ¿sí? A tener empatía en el otro. Siendo médico, no, hablando de psicólogos, no estoy hablando específicamente, digo, como ser humano tiene que tener empatía. Pero me ha pasado en un montón de oportunidades, yo soy médica, y soy médica psiquiatra, no soy especialista en oncología, por ejemplo. Yo no estoy acá para hablar de oncología, y lo que menos quiero hacer es hablar de oncología, porque a mí eso me genera angustia, a mí eso sí me genera dolor, y no lo sé, por eso voy a un oncólogo que me trate. Yo a mis pacientes los trato como psiquiatra, y trato patologías psiquiátricas. Entonces, no sé si te pasará a vos, pero nosotros ayudamos desde la parte de la psiquiatría y desde cómo ayudar a un paciente con diferentes patologías psiquiátricas a enfrentar eso. Y sí es importante que el paciente, en la situación que esté, uno tiene que ayudarlo, entenderlo y tenerle empatía.
Y en eso sí me parece que hay que hacer hincapié, porque en muchas situaciones he sido paciente y es muy difícil esa situación de espera, de maltrato en algunas en algunos aspectos de la posición de paciente, no en todos, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que dice Astrid, creo que los pacientes lo que pueden ver es que si uno atravesó algún espacio de sufrimiento, los puede comprender mejor, ¿no? Yo, bueno, por ahí no me ven en cuerpo completo, los que me conocen ya saben, yo soy la que está en silla de ruedas, la psiquiatra que está en silla de ruedas, ¿no? Pero mi vida no siempre fue silla de ruedas, yo era una gran, gran deportista y justamente por ser muy deportista me pasó lo que me pasó. Yo corrí una maratón hace casi 10 años, corrí una maratón que organizó la Universidad de Palermo, en los bosques de Palermo, y cuando había terminado esa maratón en muy buen tiempo, en menos de una hora, estaba preparada para los festejos, saltando ahí, y un escenario que estaba mal montado se cae arriba mío, se cae arriba de 10.000 personas, pero la más perjudicada de todo salí yo porque, bueno, ese accidente me causó una lesión medular cervical, es muy alta, es irreversible, y eso dejó como secuela esta limitación motora, ¿no? Limitación motora que lo que uno trata es, bueno, que uno no lo limite como persona. Creo que al contrario, como decía el concepto, uno despierta actitudes más resilientes. Pero bueno, después de ese accidente fueron varios paros cardiorrespiratorios, me han resucitado varias veces, he tenido larguísimas operaciones de neurocirugía para estabilizar la columna, meses en internación, en terapia intensiva, en coma, salir de ahí, internación en sala común, y la última parte, que es rehabilitación en hospital de día, fue muy interesante, porque yo pasaba del hospital de día donde era paciente al hospital de día de mi institución donde yo era la médica, ¿sí? Entonces esto fue muy interesante comprobar de un lado, como dice Astrid, y del otro, ¿no? En ese momento en que yo intentaba recuperarme como persona primero y no me podía ver como terapeuta, no sabía cómo los pacientes me iban a ver a mí. La imagen de una silla siempre despierta un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parecía que yo, no sé, no, o sea, no sabía cómo me iban a poder ver los pacientes. Pero como yo les decía en ese momento en la institución, que estamos en Moreno, en mi institución, en un hospital de día que teníamos con mi socio, que bueno, es el padre de mis hijos y con el que estaba recientemente separada, pero bueno, Carlos Lamela me ayudó muchísimo en todo esto a poder insertarme de nuevo en la profesión, de la manera que yo pudiera hacerlo. Bueno, se me brindó la institución y me sentí muy respaldada también en ese sentido. Así que yo, como decía, empecé y en esto de no saber cómo me iban a ver, yo noto que los pacientes no me veían con esta mirada de lástima que uno supone que tendrían, sino que me veían como alguien fuerte, hasta acá, doctora. Y yo que no sabía ni cómo iba a empezar a atender, cuando me cruzaba con los pacientes en la sala de espera, me decían, ¿cuándo va a volver a atender, doctora? Y mi secretaria me decía lo mismo, los pacientes preguntan cuándo va a volver a atender. Y yo decía, pero ¿cómo ellos quieren atenderse conmigo? Me preguntaba yo misma, ¿yo seré capaz de poder estar del otro lado? Yo en ese momento me veía como paciente y me podía mal ver como médica, ¿no? Entonces empecé de a poquitito y esta cuestión que dice hasta los pacientes sienten que si uno atravesó por una situación difícil, lo puede comprender mejor, que puede desarrollar la empatía y aparte puede sentirse más confiado en el que si uno le dice, bueno, vamos, yo creo que lo va a poder superar, entonces dice, bueno, yo creo que si usted me dice, yo en usted confío, ¿no? Parece que la palabra de uno sonara diferente. Yo, obviamente, ni cuento mi experiencia, pero la gente lo sabe, aparte el hecho de ver en una silla de ruedas a un profesional da cuenta de que algo de todo esto le pasó, le han pasado cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que uno pone en juego de alguna manera en la terapia. Como digo, uno no se muestra como ejemplo, pero uno dice, bueno, los pacientes dicen, ¿y usted cómo hizo? Y uno no es que se muestra como modelo, como ejemplo de algo, sino de alguna manera lo que le dice, bueno, confíe como de alguna manera yo confío en mí, confío en el entorno, ¿no? Eso de poder pedir ayuda es algo que posibilita que uno pueda transformarse, seguir y superarse. Esto es la parte que yo más o menos
le entendí cómo ver cómo nos ven los pacientes, que es otro tema, ¿no? Voy yo. Bueno, quizás a mí no me salga tan bien como le sale a Ani, es la parte que más me va a costar. Antes que nada contar que hace 2 años, creo exactamente, 3, yo estaba pasando una de mis situaciones de, re, respondiendo a un tratamiento y me invitan al Congreso de Santiago del Estero, Gastón Noriega, y tengo el honor de que me presente en la charla Sergio Hasba. Entonces estábamos comiendo con Sergio y le digo, hace años que quiero conocer a Annie Barnett porque la sigo, porque yo soy como una cholula de la psiquiatría, y la seguía a Annie porque yo la veía y la escuchaba, y yo decía, yo la tengo que conocer porque esta mujer en realidad yo no había estudiado mucho sobre resiliencia, pero yo encontraba que ella tenía los mismos factores que los tenía yo, digamos, en su personalidad tenía lo mismo que yo. Entonces me acerqué a ella gracias a Sergio, que me presentó, y ahí comenzó nuestra historia. Así que él es el que nos unió. Le vamos a mandar un saludito. El tema es que yo empecé a ser paciente antes de ser médica. Entonces, el entender al paciente me toca desde muchos lugares. Cuando tenía 12 años, tuve un sarcoma en la rodilla y hice un tratamiento, soy de Catamarca, pero mis tratamientos siempre fueron en Buenos Aires, gracias a que en ese momento mis papás me pudieron llevar a Buenos Aires. Hice un tratamiento con quimioterapias y tengo un trasplante cadavérico de tibia, con el cual tengo una vida normal durante mis próximos 25 años, con lo que implica tener un trasplante, con algunas cosas, pero una vida totalmente normal. Esa enfermedad a mis 12 años fue lo que me marcó para estudiar medicina, quizás porque me gustaba, pero también porque quería poder estar del otro lado, quería poder ser médica. Y después me terminó encantando la medicina, y cuando estaba embarazada de mi segunda hija, yo tenía superado el tema del cáncer, y así como Ani dice, estar en una silla despierta en la gente un montón de cosas, la palabra cáncer despierta en la gente otras, muchas y muy difíciles, en todos. Y despierta en la gente cosas también muy dolorosas, que nos hacen mucho daño a los que nos enfermamos. Y que nadie está exceptuado, ese es el tema. Entonces, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, me encontré en la mama un tumor, que al tiempo me terminé enterando que era aparentemente el mismo sarcoma 25 años antes en la mama. Una cosa extraña, muy rara, porque era un sarcoma de óseo, que luego de 25 años de estar curada aparece en mama. En ese momento fue muy chiquito, tuve una cirugía bastante invasiva y con eso me recuperé, pero al tiempo me volví a trabajar, volví a mi vida, al tiempo tuve varias recidivas, porque en realidad siempre aparece solamente en la mama y el año pasado tuve que hacer quimioterapia, que para mí era como el mayor miedo, el miedo de mi niñez, el miedo que nunca había vuelto a trabajar. Entonces, por suerte, pude entrar me volví a conectar con APSA, que la verdad que para mí es buenísimo porque esto de la iniciativa y de la exigencia para mí siempre fue muy importante. Cuando yo tuve 12 años, rendí séptimo y primer año libre con la escuela a distancia, porque yo decía, mis compañeros van a avanzar y yo no me quiero quedar. Siempre fue esto. A nivel académico siempre quise poder lograr cosas para no ser diferente. La verdad que ser modelo de oncología no sé si está bueno, digamos. Uno quiere ser modelo de otras cosas. Pero quizás nosotros somos modelos de resiliencia, no de enfermedad. ¿Sí? Y con respecto a mí, el año pasado hice quimioterapia y fui a APSA con el pañuelo, y eso me ayudó muchísimo porque la gente de ahí me ayudó muchísimo, incluida Ani, a poder sentirme igual o mejor que mucha gente, me sentí divina. Y atravesé todo eso bien. Y este año, paradójicamente, cuando empezó la pandemia y la cuarentena, porque yo había pasado un año difícil el año pasado,
pude disfrutar esos 40 días encerrada en mi casa, descansando, porque yo viajaba el año pasado cada 20 días a hacer quimio a Buenos Aires. Estaba curada ya este año y en el medio de la cuarentena me atravesaron rayos, en el medio de la pandemia, literales, así hablando cómicamente, me encontré una recidiva y tuve que hacer radioterapia. Me fui a Buenos Aires para el diagnóstico en el medio de esta pandemia y volví a Tucumán. En el medio de esto hice un desarraigo de mi casa con toda mi familia, con mi marido que me apoya siempre, a trasladarme a Tucumán a hacer radioterapia. Y lo último que voy a decir, que me parece sumamente importante, no solo que estoy muy bien, de salud estoy bien, tengo recidivas locales y estoy bien ahora, sino que es llamativo que terminé los rayos más o menos hace 20 días y que uno de esos días que estaba saliendo de radioterapia, cuando vos haces rayos te dan una bolsita con una telita para poner en la camilla y una bata, y un barbijo por el coronavirus. Entonces te sentís mal, te sentís paciente, tenés que esperar 1 hora, 50 minutos para que te lo hagan al rayo, es muy feo, ser paciente es muy feo, y muchas veces no te tratan muy bien. No hablo de los médicos, hablo de todo el contexto. Además de estar con otros enfermos, es todo difícil. Entonces, no solo eso, después salía y yo quería estudiar, después salía y en algún momento tenía que hacer una videollamada con un paciente y tenía que volver a ser médica y era difícil. Esa mañana particularmente me sentía mal. Recibo una llamada de uno de estos médicos psiquiatras que está en las ligas mayores, como digo yo, y me habló y me tiró todos los factores de resiliencia juntos. Y no fue solo él, fueron varios, pero pongo a este, digamos, como el ejemplo de muchos, para decirme que me invitaba si yo tenía ganas para participar en el curso de psicofarmacología de APSA. Eso, más esta jornada, me tiraron todos los baldes de resiliencia juntos para que yo me recupere del desarraigo en mi casa, en Catamarca, y hace 10 días esté estudiando para el curso de APSA y para esto hoy. O sea que nuevamente estoy levantada y resiliente. Sí, no terminamos de rescatarnos, porque empezamos la presentación, yo por eso estaba distraída, porque como estamos innovando en todo esto, hay muchas cosas que no funcionaban. A Astrid no le funcionaba el micrófono y no escuchaba, y a mí no me pasaban las presentaciones. Bueno, así que menos mal que tenemos un poco de resiliencia para sobrevivir a esto. El señor Gustavo, que está ahí atrás, no lo vemos, pero veo ahí que está guiándonos bien, por eso también, porque estamos mirando el costado que nos dice. Pero creo que, bueno, lo que dice Astrid es verdad. O sea, yo cuando me decía hace 10 días, otra vez se interna, otra vez quimioterapia y tenía esto, bueno, uno dice, pero qué fuerza que tiene esa mina para seguir. No, pero yo voy a llegar, yo voy a hacer un empuje a toda costa impresionante, Astrid. Y acá nos potenciamos las dos, nos hacemos propaganda. En el tema de los colegas, yo también, cuando yo estaba internada en terapia todavía intensiva, creo que se hicieron un recambio de autoridades en el capítulo de psicoterapia que yo tenía en APSA, y yo fui elegida en ausencia, yo estaba internada, y toda mi comisión, Marcela Fernández, entre otros que estuvo ahí presente, para el congreso siguiente, yo estaba internada, salí del congreso, de la internación de FLENI al congreso de APSA, donde estaba un montón de mesas que me habían puesto en ausencia, donde obviamente yo no tenía que estudiar nada, pero tenía que presentar. Entonces, lo que dice Astrid, que de pronto te convoquen para ciertos lugares, que tengan confianza en que vos vas a poder ocuparlos, realmente fue una cosa muy, muy importante que desde ya agradecemos también a todos los colegas, ¿no? A ver, creo que ahora vamos a compartir pantalla para hacer las últimas diapos. A ver. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, ahora estamos empantanados en esta, pero a ver. Ahí está. Creo que una de las últimas reflexiones que decía Astrid, esta, cómo nos ven nuestros pacientes y cómo nos ven como pacientes. En la parte de los pacientes yo decía que contrariamente a lo que uno puede pensar, el haber superado algunas circunstancias difíciles hace que te vean con más confianza, confíen más en vos, porque a veces los pacientes tienden como a idealizar, ¿no? Como uno está del otro lado del escritorio y
pareciera que uno leyó un libro, entonces ellos dicen, sí, todo muy bien, pero ¿qué sabrás vos de lo que a mí me pasa, no? ¿Qué sabrás vos lo que es sufrir? Pareciera que ellos, por esta cuestión de idealización, creen que uno las tiene todas bien y que uno pasó bien. Entonces, cuando uno, desde el otro lado, sí, te entiendo, y yo decía, bueno, creo que sí me entendés, vos te habrá pasado, vos habrás sufrido. Entonces, esto configura una relación especial con el paciente. Uno cree que, ellos creen que uno puede ser más empático si atravesó cierto sufrimiento, ¿no? ¿Cómo nos ven como pacientes? Ahora que Astrid le va a decir que está más cercana a eso, pero cuando nosotros somos pacientes, yo he encontrado así como encontrado médicos que me han cuidado y me han protegido muchísimo. Hay otros que son absolutamente, no sé, pero hablan de uno como si uno no estuviera ahí. Dice, sí, la LM, que son la lesión, sí, acá tenemos, yo no soy un objeto, perdón, soy una personita. Ténganme en cuenta eso para los médicos de otras especialidades, por favor. Aparte, bueno, creo que Astrid también se encuentra con que a veces dan por supuesto que uno sabe todo, como es médico, no te explican nada, ¿no? Sí, a ver, ¿puedo? Puede, ¿Sigo? siga nomás. A mí me pasa que los pacientes, sí, los pacientes te miran distinto porque creo que te miran distinto porque uno los mira distinto. Y claramente yo no creo que todos tengamos que habernos enfermado de la vida para poder entender a los pacientes, pero sí creo que es muy importante porque no es lo mismo la mirada de alguien que ha pasado por un sufrimiento que quizás la mirada de alguien que no puede entender lo que es ser paciente realmente, paciente de lo que sea, ¿sí? Con respecto a la mirada de los pacientes, a la empatía y al amor que uno puede tener en esa mirada. Y con respecto a la mirada del médico hacia uno, y me ha pasado de todo. Y eso genera más sufrimiento cuando las reacciones son difíciles. En mi caso, yo siempre quiero saber más y a veces cometo el error de leer mucho, porque la verdad que la situación mía es bastante rara. Yo estoy aquí, sigo viva, perfecta, bien, con residuos que aparecen, y le digo, ¿por qué no me hacen esto? Y pregunto, y no encuentro muchas respuestas, y sí a veces hay a veces no buenos tratos, y sí una mirada como sin mucha contención y sin mucha ayuda. Y otras veces no, otras veces te ayudan, te tratan bien, te tratan como profesional, que uno entiende que no sabe de oncología. Como vuelvo a decir, no me interesa saber de oncología porque no es algo que elegiría porque no lo puedo superar todavía mentalmente y tampoco física, pero sí creo que los profesionales debemos entender dos cosas: la mirada hacia el paciente y algo muy importante, ser médico y ser paciente es algo sumamente difícil y es un tema a tener muy en cuenta cuando tenemos un paciente médico, porque los pacientes médicos quizás sufrimos de una manera distinta porque entendemos lo que nos está pasando. Meternos a un tubo, como digo yo, meterte a un tomógrafo, hacerte un PET, si hay algo más difícil que someterte a un PET scan para estudiarte y ser médico, es dificilísimo, angustiante, y hay que poder entenderlo, sobre todo cuando sos médico, porque estás esas 3 horas hasta que te dan el diagnóstico angustiadísimo. Hay que ayudar, y hay que ayudar nosotros como profesionales. Sí, yo creo que en esto, como dice Astrid, no vamos a romantizar el sufrimiento y decir qué lindo, pero ya que no No, elegimos esto que nos pasó y no pasó, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y en esto rescato de nuevo la confianza de Astrid, porque ella sabe que va a ir a quimioterapia y bueno, cuando salga, ya está programando lo que va a hacer cuando salga, cuando hay otras personas que esa instancia es sumamente dramática y dice, tengo que ser quimio. Y ella está como si estuviera pasando por algo, dice, bueno, cuando termine aquí me voy a poner a estudiar. Y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué fuerza! Creo que hay dos reflexiones que nos quedan como conclusión. El valor, decimos, de la resiliencia como la profesión, si podemos, ya que nos pasó esto, aplicarlo de manera positiva, es muy importante poder capitalizarlo en función de esto que nos pasó. Así, y bueno, antes tu la palabra, frase, la la frase palabra final final, tuya. y creo que todos tenemos que aprender que el dolor muchas veces es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional para todos, y sobre todo en estas épocas. Bueno, y acá justamente, así como se habla de resiliencia individual, se habla de resiliencia social y viene muy a propósito del momento que estamos viviendo. Se dice que hay comunidades que han sufrido
circunstancias devastadoras y aún así han surgido con más fuerza, de eso tenemos muchísimos ejemplos. Para eso pareciera que hay que tener una identidad cultural, algo, una identidad de pueblo, y también eso hace que se surjan las redes solidarias, que también en nuestro país las vemos que aparecen por ahí. Entonces quizás la pregunta que va a hacer Astrid es eso, ¿no? ¿Cómo saldremos de ella? ¿Y qué pudimos aprender? ¿Pudimos aprender algo realmente? ¿Pudimos modificar cosas? ¿O podremos modificarlas todavía? ¿Estamos a tiempo como sociedad de aprender y ser resilientes, de ser empáticos, de ayudar como profesionales de la salud también? Bueno, es una pregunta que la vamos a dejar abierta para que comente, que piense que si somos resilientes socialmente o no, ¿no? Bueno, esto es nuestra última presentación, así que creo que daremos, tiene saludos en el chat, dice acá nuestro saludos, y bueno, no sé si las preguntas vienen un poco por este lado, vienen... Yo no puedo leer nada, ¿no, Ani? ¿El chat nada o sí? Sí, si pones ahí abajo, creo que sí. Ah, viste que soy... Tenemos saludos, bueno, tenemos saludos, pero queríamos saber si alguien quería comentar algo, me parece que... O vienen por el chat las preguntas, a ver el chat. Vamos a ver preguntas. No. Bueno, nos quedaremos con las preguntas para la próxima porque no sé si porque no se aparecen acá o porque nadie quiere preguntar nada, pero la idea era que nos hacíamos promover desde este momento tan puntual que estamos viviendo, de que nos sacuda todo, nos ha desacomodado. Si podemos decir, bueno, somos resilientes, podemos salir fortalecidos, ¿qué tenemos que establecer para que esto funcione? ¿No? Establecer la solidaridad es una de las primeras cuestiones que estamos desde la institución nuestra de APSA, permanentemente nuestro presidente Santiago Leguín dice hay que ser solidarios y que es uno de los factores de resiliencia, ¿no? Sí, yo creo que APSA, sobre todo, creo que es importante darse cuenta que el movimiento de APSA actualmente para el interior ha sido muy empático, muy contenedor. La gente del interior como nosotras ha tenido mucha llegada, lo hablo por mí y por mucha gente. Y como para cerrar nuevamente el tema de resiliencia, tener en cuenta que existen personas que pueden ser, frente a situaciones de estrés crónico, resilientes, y personas que pueden ser vulnerables, y que la ciencia tiene que avanzar en esto para poder lograr estrategias tanto farmacológicas como psicológicas y abordajes para poder lograr mejorar en los resilientes el afrontamiento y ayudar en los vulnerables a ser resilientes, ¿no? Sí, creo que esto de nuevo haciendo una cuestión desde lo personal y desde lo social, decimos que nosotros, bueno, nos han identificado con esta cuestión de la resiliencia y desde alguna manera nosotros tratamos de que lo que hemos vivido lo podamos proyectar en toda la gente que tratamos. Esto es una cuestión dinámica, como decimos, y que permanentemente está en juego y lo podemos ir desarrollando. En este momento tratamos de que como sociedad podamos salir adelante y poner todo en juego para que esto funcione. Bueno, creo que podemos ir saliendo, terminando, dando por terminada, agradecer a todos, pero yo dicen que hay saludos, por acá no los puedo ver, así que no veo el chatear, pero dice, bueno, agradecemos a todos y si hay alguna pregunta les responderemos en algún otro momento porque yo por acá no veo, ¿sí? Saludamos entonces, hasta mañana, hasta luego y hasta cualquier momento, ¿eh? Saludos a todos y contentas de estar acá y haber compartido esto con ustedes. Y un saludo a la gente de APSA, que nos estuvo mirando, porque lo leía por el WhatsApp. A Santiago, a Manuel, a todos los que están en APSA ahí mirándonos. Saludos. Bueno, hasta luego, saludos.